Vamos a otro tema. Solo un tercio de los menores de 2 años consume productos como pescado y legumbres y más de un 40% no cumplió con la recomendación de no estar expuestos a pantallas durante las comidas. Es una situación que estaría causando un déficit de alimentación en los lactantes. Queremos profundizar en este tema. Vamos a tomar contacto con Edson Bustos. Él es docente e investigador de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad Finisterra. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido, Edson. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. A ver, lo primero preguntarte cómo hacen este estudio que nos habla un poco de los hábitos. No sé si esto es durante la pandemia, después de la pandemia, si la pandemia ha significado alguna alteración también en esto. Mira, este estudio en particular se hizo durante la pandemia. Esto lo hicimos durante los meses de agosto-septiembre del año recién pasado. Este estudio viene a complementar un estudio ya previamente realizado por nosotros. Nosotros, en el fondo, bueno, el área de trabajo de nosotros justamente el área infanto-juvenil, y quisimos abordar todo el grupo desde la infancia, de la más temprana infancia, o sea, de los recién nacidos hasta los 18 años. Entonces, primero hubo un estudio de los 2 a los 18 años y este segundo, que en el grupo menores de 2 años, viene a complementar que justamente teníamos la preocupación de saber si durante la pandemia y asociado obviamente al confinamiento que tuvimos, ¿cierto? Obviamente todo en el país, se había generado alguna alteración o alguna variación respecto a la adquisición de algunos estilos de vida saludables. Estilo de vida saludable nosotros lo entendemos como alimentación, actividad física, sueño, tiempo en pantalla, ¿cierto? Que son las más importantes, que obviamente están bastante bien reguladas. Entonces, se hizo durante efectivamente el confinamiento y encontramos, bueno, un dato bastante interesante. Sí, y preocupante también. A ver, partamos por el tema estrictamente de la alimentación, para después unirlo además a las pantallas, que se han transformado en una forma de distraer de alguna manera a los niños para que sí coman y evitarse el avioncito, todas esas cosas que hacían nuestras mamás que eran más creativas tal vez. Partamos por el tema de la nutrición. ¿Cuáles pueden ser las repercusiones de que los niños chiquititos no estén incorporando, por ejemplo, las legumbres? Leí también el huevo, que se incorpora poco. Cuéntame un poquitito por qué se están quedando fuera esos alimentos. Bueno, yo creo que en inicio me gustaría comentar los aspectos positivos, A ver, porque ya. siempre hay que partir como lo bueno. Y los aspectos positivos, primero vimos un cumplimiento bastante importante de la lactancia materna exclusiva. O sea, los niños durante los primeros 6 meses de vida, un porcentaje muy elevado, cerca del 80%, cumplía con la lactancia materna exclusiva. Esto fue algo muy positivo porque durante la pandemia, quizá ustedes también lo recuerdan, hubo mucha discusión respecto si el COVID, por ejemplo, se podía, de una madre que estaba lactando a su hijo, podía traspasarse a través de la leche materna. Entonces, en un momento hubo una incertidumbre, que ventajosamente fue muy corta, sobre el riesgo, comillas, que podría tener. Esto se disipó porque rápidamente aparecieron muchos estudios que demostraron que no existía esta transmisión de manera vertical a través de la leche materna, y en más la leche materna era un factor protector porque entregaba obviamente anticuerpos para este niño y obviamente protegerlo contra el COVID. Entonces esto fue muy positivo porque a nosotros nos interesaba saber si la información que habían recibido estas madres respecto a la lactancia materna había sido positiva, negativa, de los medios, y si es que en realidad ellas la habían implementado. Y en general ellas consideraban que era bastante positiva y además que efectivamente la habían implementado, y como ya lo había mencionado, un número importante. Estos niños recibieron lactancia materna exclusiva hasta el sexto mes y obviamente también lo siguieron acompañando esta lactancia materna hasta ya después del sexto mes, obviamente acompañado con comida. Eso probablemente es uno de los puntos más relevantes, ¿ya? Y yo siempre lo quiero recalcar porque es algo que nosotros estamos fortaleciendo, y a nivel nacional se fortalece mucho el tema de la lactancia Sí. materna. Otro aspecto relevante tiene que ver con el inicio de la alimentación complementaria. La alimentación complementaria se indica idealmente a partir del sexto mes de vida, ¿ya? Y el cumplimiento de esta norma fue bastante bueno. O sea, los niños efectivamente, un número también cerca o sobre el 80%, partió la alimentación complementaria al sexto mes de vida. Y después vienen obviamente los matices, porque ahí vienen los matices un poco lo que tú mencionaste, ¿cierto? Parte la alimentación complementaria al sexto mes de vida, pero las guías nacionales actuales, que están actualmente también en revisión porque se están modificando, plantean la inclusión de alimentos en ciertas etapas, entre los 6 y los 12 meses de vida, inclusión de distintos alimentos. Y ahí empezamos a observar efectivamente que algunos alimentos que son altamente beneficiosos, como los pescados, la legumbre, el huevo, lamentablemente se incorporaban de manera más tardía. Ya no se incorporaban según las indicaciones ministeriales y eventualmente se ingresaban de manera posterior. Y el otro problema que encontrábamos, que no solamente no se incorporaban, sino que las personas que lo incorporaban en la dieta a Ujú. estos niños
lo hacían con una frecuencia más baja de la deseada. Edson, La frecuencia, dime. ¿nos podemos detener un poco para que tú me digas cuál es la recomendación ministerial en esto? Que yo me imagino debe ir en línea con la recomendación que le deberían hacer los pediatras a los niños en su control de niño sano, o la persona que lleva a un médico particular. En el fondo también el pediatra va guiando a las mamás, a los papás, cómo introducir estos alimentos. ¿Cuándo se debería introducir el pescado? El huevo siempre es como un temor de muchas mamás, de muchos papás por el tema de las alergias. Cuéntame, ¿qué debería pasar que no está pasando? Ya, a ver, la recomendación actual, como vuelvo a repetir, está, y es la que nos estamos guiando hasta que salga la nueva. En la actual se menciona que, por ejemplo, el pescado se debería incluir aproximadamente el octavo mes, el huevo al décimo mes y la legumbre entre el sexto y el séptimo mes, o sea, muy al inicio. Ya. Esas son las recomendaciones actuales. Esto es bien importante porque la nueva recomendación o la nueva guía que viene, en la cual yo también estoy trabajando en parte con el ministerio, se van a sacar esos meses de inclusión. Y es más, se va a indicar que a partir del sexto mes se puede incluir todo tipo de alimentos. Ya, y ahí, ¿Ya? Entonces, espérame, es bien relevante. no puede haber un riesgo de alergias, algún temor infundado que en el fondo nos dé un poco la explicación de por qué nos están introduciendo estos alimentos que son súper necesarios. Estamos hablando además de la edad o de la etapa en la vida humana que más determina finalmente a las personas en adelante. O sea, una malnutrición entre los 0 y los 3 años puede determinar un adulto que no va a ser todo lo sano que debería ser. Exactamente. Bueno, justamente tú mencionabas estos mitos que pueden estar y durante mucho tiempo se pensó que la inclusión en edades más tempranas de estos alimentos que yo mencioné podrían causar mayor riesgo de alergia alimentaria, ya que es algo bastante conocido. Acá en Chile tenemos una prevalencia elevada de esta, y creciente de alergia alimentaria, pero los estudios actuales han demostrado que eso no es así, que los niños en realidad cuando se incorpora de manera oportuna, que ese es el concepto que es oportuna, o sea, al sexto mes de vida, no antes ni tampoco de manera más tardía, los niños presentan una disminución de este riesgo. O sea, efectivamente son niños que van a tener menos riesgo de presentar alergia alimentaria porque de alguna manera estos alérgenos se les está presentando al sistema inmune de manera adecuada en términos de su desarrollo para que ellos obviamente puedan combatir, reconocerlo y obviamente incorporarlo de manera segura. Entonces, ese es el primer paso y que obviamente uno quiere reforzar, en este caso a los padres que tienen niños pequeños para que no tengan temor y obviamente se asesoren con especialistas, con nutricionistas, con médicos especialistas, porque esto es muy relevante, ya que esto se debe conocer y como ya les dije, esto está en actualización y muy pronto va a aparecer esto que yo les acabo de mencionar, obviamente con un documento mucho más robusto, pero en el fondo estos son los estudios que se han demostrado respecto a la seguridad. En algunos casos muy particulares eventualmente se podrían atrasar, que son niños que puedan eventualmente tener antecedentes de alergia de manera más agresiva, pero inclusive así gran parte de la evidencia muestra que debería incorporarse en esta etapa de manera paulatina, gradual claramente, no es que uno vaya a incorporar todos los alimentos en el mismo momento, y de esa manera se puede hacer controlada y segura. ¿Ya? Claro, ahí uno va viendo objetivo. si hay algún tipo de reacción. ¿Y cuál es la frecuencia con la que debieran estar estos alimentos en la dieta? Porque tú me dijiste, algunos lo incorporan, pero no en la frecuencia necesaria. Claro, la frecuencia, la frecuencia más concreta está asociada a pescado y legumbre, y esas se recomiendan 2 veces a la semana cada uno, o sea, Ya. 2 veces pescado, 2 veces legumbre, y el huevo es una incorporación que no tiene una frecuencia específica, o sea, se podría incorporar 1, 2 veces a la semana, pero no existe una recomendación, insisto, de frecuencia específica, ya habla más de la recomendación. Y efectivamente esto está por debajo, y esto no solamente lo vemos en los lactantes, esto también se ve en población más grande. El estudio que hicimos con niños más grandes, exactamente lo mismo, y cuando hay un estudio en población adulta es exactamente lo mismo. Nosotros, a pesar de tener costa de norte a sur, el consumo, por ejemplo, de pescado muy bajo acá en Chile, ya muy bajo, y la legumbre, que es un producto que uno podría alternar porque tiene una muy buena fuente proteica, de fibra, de tipo de carbohidrato, también tiene una ingesta relativamente baja en comparación a lo que podríamos tener. Entonces, esto es relevante porque, como yo le había mencionado, disminuye efectivamente el riesgo de alergia alimentaria, pero también la incorporación de manera oportuna a estos alimentos puede ayudar a disminuir el riesgo de algunos trastornos de conducta alimentaria que son del tipo selectivo. O sea, que los niños evitan comer alimentos porque donde se incorporan de manera tan tardía, los niños después no los reconocen, ¿sí? Y obviamente los empiezan a rechazar de manera frecuente.
Claro, no, es súper importante además que forme parte del hábito para la vida, tal como tú dices, después de adultos incluso comemos muy pocos pescados y mariscos en Chile. Hablemos un poco de lo de las pantallas, algunos dirán, bueno, pero ¿cuál es el nexo entre una cosa y otra? El tema es que ustedes vieron aquí en este estudio que en muchos casos los niños están comiendo mientras miran las pantallas y alguien podría decir, bueno, pero mientras coman está perfecto, ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es el problema de darle, sobre todo a los más chiquitos, a las guaguitas, la comida mientras miran una pantalla? Sí, esto, como tú lo mencionas, parece que fuese muy entretenido para los padres. Los niños a veces, ¿cierto? Comillas, están más dedicados a la pantalla que a comer. Los niños comen más tranquilos, comillas, más tranquilos para los padres, pero lamentablemente es un factor de riesgo, ¿ya? Nuevamente, la recomendación en este caso de la OMS del año 2019 indicó recomendaciones para menores de 5 años respecto al uso de pantalla, a la actividad física y también a la hora de sueño en los niños. Y nosotros también lo quisimos evaluar y por eso lo incluimos en nuestro estudio. Respecto al uso de las pantallas, primero nosotros hicimos dos preguntas. Uno, si usaban pantalla, cuánta hora, y además si además comían viendo pantalla, ¿ya? Si Ya. tenía alguna alimentación viendo pantalla. Y observamos que hay un porcentaje importante de niños que comían viendo pantalla. Esto es un factor de riesgo. ¿En qué sentido? El comer viendo pantalla de alguna manera automatiza la alimentación sin que la alimentación genere estas señales de saciedad que debería entregar. Cuando uno come, el alimento al llegar al estómago empieza a enviar señales al cerebro que me empiezan a indicar que yo estoy saciado, o sea que ya no debería comer más porque comí lo suficiente. Cuando yo como de manera, ¿cierto?, no integrada o no pendiente de la alimentación, por ejemplo, viendo una pantalla, estas señales terminan no llegando, porque la persona, el niño en este caso, nunca está consciente de estar alimentándose. Entonces se ha asociado de que el uso de pantallas durante la alimentación puede aumentar la hiperfagia, o sea, comer más alimentos. O sea, el Ya. niño nunca siente que se sacia y tiene más hambre y sigue comiendo. Entonces, claramente es un factor de riesgo porque es un factor de riesgo obesidad infantil, ¿ya? Y además, el uso de las pantallas durante todo el día, no solamente el comer, va a involucrar aspectos que van a fomentar el sedentarismo, porque obviamente el uso de pantalla es una actividad sedentaria, pero además puede generar alteraciones en el sueño. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dispone más de tiempo pantalla, la luminosidad de la misma pantalla, el horario en la cual ocupa, y esa va a ocupar también tiempo en la cual el niño eventualmente debería estar durmiendo. Hay que pensar que los niños menores de 2 años gran parte del tiempo deberían dormir. O sea, un niño recién nacido duerme entre 17 y 19 horas al día. Esa es la recomendación. Y esto obviamente va bajando paulatinamente a avanzar la edad. Entonces, efectivamente, el tener estos disruptivos, ¿cierto? O disruptores del sueño u otras cosas va a alterar claramente la calidad de vida y se ha demostrado, insisto, en distintos estudios cómo también puede generar mayor riesgo de obesidad infantil y también de algunas enfermedades que se van, ¿cierto?, generando en la etapa adulta: diabetes, hipertensión, dislipidemia y enfermedades cardiovasculares. Sí, mientras te escucho pienso en lo cuesta arriba que se puso todo también con la pandemia en esta materia. Yo creo que también eso explica de alguna forma que haya habido más laxitud en el uso de las pantallas a todas las edades, pero además me imagino, Edson, hay como un contrasentido grande, porque incluso hay aplicaciones que te prometen hacer dormir a la guagua, hay aplicaciones y bonitos que le enseñan a comer a la guagua, entonces aquí también hay un esfuerzo como bien importante de los papás de tratar de buscar el método, las vías tradicionales para dar de comer, para hacer dormir, porque ya hay bastantes investigaciones que hablan del perjuicio de las pantallas, en definitiva, sobre todo cuando son tan chiquititos. Claro, es importante justo lo que tú mencionas. Yo creo que hay que volver a las estrategias más habituales. La gente está sobreestimulada, inclusive los adultos, con información respecto a cómo se debe criar un niño. Y esto también hay que volver a las raíces donde el niño tiene, lo que más necesita un niño pequeño es su familia, el apego con su madre, con sus hermanos, con sus padres, ¿cierto? Con su familia concreta. Y no necesita tanta pantalla, no necesita otros distractores. El niño requiere que se críe adecuadamente, que se le inculquen hábitos. Esto es bien relevante porque los hábitos o los estilos de vida, no solamente alimentarios, sino en todo sentido, uno los adquiere durante la primera infancia mayoritariamente, hasta los 3 y hasta los 5 años como máximo. O sea, gran parte de lo que nosotros hacemos posteriormente como adultos radica de lo que aprendimos en esta primera infancia. Entonces, es fundamental que los padres entiendan esto, que claramente puede ser cómodo a veces tenerlo con una pantalla porque el niño se mantiene, comillas, tranquilo, pero no es algo positivo y no es llevadero porque ese niño se va a hacer más sedentario y va a generar conductas que lamentablemente no son las óptimas o las que nosotros esperamos de un niño que obviamente se vaya desarrollando adecuadamente.
Ya, y ahí también, y como para ir cerrando, Edson, el llamar a los papás a no dejarse engañar, porque yo te insisto, o sea, tú estás hablando ahí ya en general de la estimulación que tiene que tener un niño. Tú me dices lo más importante para una guagüita es la estimulación de la mamá. El avioncito ese clásico es súper estimulante para la guagüita. Lo que pasa es que hoy día hay toda una industria que nos hace creer que lo más estimulante es pasarle una pantalla y nos hace creer que es equivalente esa estimulación en una pantalla respecto de la estimulación de jugar, de buscar, no sé, construir algo, de mirar al niño a los ojos. Ahí hay que hacer como un esfuerzo casi contracultural, diría yo. Me gustaría, como para cerrar la entrevista, que me expliques por qué no es equivalente el estimular a mi guagua con una pantalla que mire bonitos versus sentarme a jugar con mi guagua, mirarla a los ojos y poder hacer cosas en conjunto, que a lo mejor son muy simples, no son cosas muy elaboradas tampoco. Claro, es bien relevante eso, porque efectivamente uno no requiere hacer cosas tan exageradas o tan intensas para que el niño se estimule. Lo que busca el niño dentro de este aprendizaje primero es que se vayan generando actos a través de los padres que él puede ir adquiriendo y de alguna manera le vayan generando agrado, pero también no solamente agrado, sino que también a veces el niño puede generar cosas que no necesariamente le son del todo gratas. No siempre hay que esperar que el niño todo le guste, porque a veces está esa conciencia de que el niño siempre tiene que estar todo el día feliz y riéndose, y el niño tiene que también generar emociones que a veces no siempre son todas alegres. Entonces es bien relevante que los padres entiendan de que el jugar con ello, el estimularlo con un juego tan básico como antes era, ¿cierto?, encajar una figura en un lugar o jugar una alfombra con el niño en un lugar seguro, es mucho más estimulante que tenerlo de alguna manera sin el desarrollo de creación imaginativa, porque el niño cuando está con una pantalla deja de crear, deja de imaginar cosas, porque el estímulo viene desde esa pantalla, entonces él no necesita hacer un esfuerzo mental para desarrollar ideas o crear cosas o situaciones. Cuando uno juega, el niño va creando historias, va creando situaciones que lo va a compartir también con la familia. Por eso es tan relevante, un poco lo que tú dices, siempre los medios resaltan y de alguna manera no influencian a que parece que las tecnologías fuesen todo y son del todo positivas, pero se ha demostrado inclusive en estudios que los aspectos tradicionales en muchos casos de la crianza son factores protectores, ya padres por ejemplo que son que generan un vínculo bidireccional donde ellos así como entregan, reciben, son niños que se crían de mejor forma y obviamente son factores de protección para su salud también. Entonces, por eso es importante no verlo o no solamente visualizarlo como que este niño tiene que aprender de las tecnologías que siempre están disponibles. Yo siempre pongo el ejemplo por lo que ocurre, por ejemplo, con las comidas preparadas que venden comercialmente, que un tiempo fueron muy utilizadas en Chile y en gran parte del mundo porque parecía que fuese la solución a la alimentación Los infantil. famosos colados y picados. Claro, los estudios demostraron que la alimentación tradicional, la preparar en casa por la mamá, con una olla, con los alimentos ciertos naturales y cocerlo y a lo mejor molerlo, licuarlos, picarlos, como sea, es la mejor alimentación. O sea, está demostrado cómo eso mejora aspectos nutricionales, es más controlada, tiene un aporte más adecuado cuando se prepara cierto correctamente. Entonces, eso es lo mismo que está pasando con lo que mencionamos en las pantallas. Si los niños van a tener acceso a las pantallas, eso es innegable, pero no hay que hacerlo de manera tan prematura. No es necesario, ¿cierto?, que uno incentive de manera tan fuerte este uso, porque como digo, ya genera estas alteraciones que yo acabo de mencionar y lamentablemente también está generando alteraciones alimentarias, porque así como los padres conocen algunos aspectos, no están poniendo en práctica otros, como yo Claro. les había mencionado al inicio respecto a la alimentación. Bien, súper relevante el tema. Edson Bustos, docente de investigación de la Escuela y Nutrición de Dietética de la Universidad Finisterra. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Que te vaya muy bien, un buen día. Gracias, hasta luego.